y les voy a invitar a sentarse. Y hay una historia que se cuenta que hace muchos años entre los gitanos existía un pequeñito niño que se llamaba Gillespie Smith. Gillespie Smith mucho tiempo después se convirtió en un gran evangelista de Dios. Pero la historia cuenta que cuando Gillespie era pequeñito, él era gitano y dentro de su comunidad de gitanos le llega la palabra de Dios a él y lo evangelizan y él cree en el Señor Jesucristo. Sin embargo, dentro de la cultura de los gitanos en ese entonces estaba la idea de que como niño tú no podías hablarle a algún adulto si el adulto no hablaba primero. Yo como niño, yo no podía hablarle a mi tío, por así decirlo, si el tío no me pedía primero algo a mí. En ese entonces así estaban las leyes entre los gitanos. Pero cuando Gillespie recibe al Señor Jesús como su Salvador, la historia cuenta que Gillespie estaba tan emocionado de compartir el Evangelio a su tío de sangre, que él no sabía cómo hacerle si la ley decía que él no le podía hablar al tío si el tío no le hablaba primero. Y entonces la historia cuenta que Gillespie siguió orando mucho para que Dios pudiera mover las cosas a modo de que él pudiera compartirle el Evangelio al tío. Y pasaron muchos años, pero Gillespie seguía. Hasta que un día el tío se le acerca y le dice: oye Gillespie, me he dado cuenta que los pantalones que traes puestos están rotos de las rodillas. Y me llama mucho la atención porque esos pantalones están rotos a comparación de todos los que tienes que están súper nuevos y casi no están desgastados. Yo te quería preguntar, ¿por qué esos pantalones están desgastados y los otros no? Y entonces Gillespie aprovechó la oportunidad y le dijo: es que ¿sabes qué? Estos pantalones están desgastados porque yo he orado mucho tiempo por ti de rodillas para que Dios me permita tener este momento contigo y decirte que Jesús es mi Salvador, y yo he orado mucho por ti para que Dios pueda trabajar contigo y que tú lo conozcas. La historia cuenta que en ese momento el tío se dio cuenta de cuántos años Gillespie tenía orando por su vida, y la historia dice que en ese momento el tío decidió aceptar a Jesús como su Salvador. Gillespie se vuelve uno de los más famosos evangelistas tiempo después. Y yo quiero preguntarte hoy: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Es lo que hoy te quiero compartir. Porque esta parte me arroja una frase o un tema que lo puedo denominar: entonces no puedes predicar si no eres enviado. Si yo me paso en cómo predicar si no fueron enviados, entonces yo no puedo predicar si yo no soy enviado. Entonces ya con eso yo me puedo lavar las manos y decir: pues yo no predico. Sin embargo, yo quiero el día de hoy platicarte de algo que es muy importante dentro de la vida que estamos viviendo como seres humanos. La definición de enviado, si quieres dejamos esa parte, por favor, Romanos 10:15. Porque entonces no puedo predicar si no soy enviado, pero entonces yo quiero definir qué es ser enviado. Ser enviado, o la definición de enviado, es la persona que lleva un mensaje o comisión por mandato de otro. Ser enviado, repito, es la persona que lleva un mensaje o comisión a otra persona por mandato de otro. Y entonces, yo quiero que nos vayamos a Marcos 16:15. Vamos a ocupar la Biblia mucho, entonces estemos ahí con la Biblia en mano. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y déjame decirte que la responsabilidad que dice Romanos 10:15 de ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Esa responsabilidad te incluye a ti y me incluye a mí.
Porque si el ser enviado para predicar es llevar un mensaje porque alguien me lo ordena a otra persona, o déjame decirte que nuestra comisión viene en Marcos 16:15, donde dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Una de las cosas que aquí quiero señalar es la palabra ir. La palabra ir es un mandato para ir. Cuando Dios dice ir, entonces Él te da la autoridad y el mandato para que tú hagas algo. A partir de que en Marcos 16:15 Jesús dice ir por todo el mundo, la palabra ir te corresponde a ti, eres enviado para llevar un mensaje que yo te mando, dice Jesús, para otras personas. ¿Vamos bien? Más adelante dice, y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí les dice esto, esta parte Jesús la dice minutos o tiempo antes de que Él se fuera al cielo. Y esos minutos antes Jesús lo convive con sus discípulos. Este mandato Jesús se lo dice a sus discípulos y entonces yo puedo decir, bueno, pues entonces me toca predicar porque soy enviado, porque Cindy ya me lo dijo, pero entonces pues yo no soy discípulo, yo soy parte de la congregación de la iglesia. Pero déjame decirte que esto sí nos corresponde, y vamos a Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿tú te permaneces en la palabra de Dios? ¿Tú te afianzas a esta palabra? ¿Tú cuando tienes alguna necesidad, abres este libro? ¿Tú cuando sabes que hay algo que necesita tu alma, acudes a este libro, permaneces en este libro? Si tú permaneces en esta palabra, entonces Jesús dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, la parte de lavarte las manos, de decir, híjole, ya no soy discípulo, lamento decirte que sí somos discípulos. O sea, no nos podemos deslindar de una responsabilidad que nos involucra a todos. Y vamos a Marcos 16:15, si lo tienes ahí. Porque cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, nos convertimos en hijos, ¿estamos de acuerdo? Y cuando te conviertes en hijo, entonces en automático te conviertes en el discípulo de Cristo. Nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo y seguir todo, dice Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces nosotros nos convertimos en discípulos y entonces si yo me voy a la parte de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, tú me puedes decir otra cosa. ¿Sabes qué, Cindy? Ok, pues ni modo, me toca ser enviado, pero también me toca ser discípulo. Pero entonces ese versículo ya tiene muchísimos años. Jesús tiene más de 2000 años que vino a esta tierra. Pero entonces yo también te lo voy a refutar y te voy a decir, ¿sabes qué pasa? Que ese versículo sigue actual. Jesús les dijo a los discípulos, id por todo el mundo. Y si tú has leído las escrituras, la Biblia dice que el que más viaja fue Pablo. Y si tú ves todos los viajes de Pablo, Pablo viaja a la mayor parte de Europa y en algún momento se comparte el evangelio a una parte de África. A un africano, y es africano, a un etíope, y se lo lleva a África. Pero entonces, ¿qué pasa con América Latina? ¿No es parte del mundo? ¿Qué pasa con Australia? ¿Qué pasa con la parte de Asia? ¿Qué pasa con todos esos lugares a donde los discípulos, si nosotros leemos las escrituras, no llegan? ¿Quién crees que tiene la obligación de ir a ese pedazo del mundo donde no fue compartido para predicar el evangelio? Tú me puedes decir, Cindy, ese tiene muchos años. Sí,
pero la comisión de ir y predicar el Evangelio no ha sido completada. Y entonces, el tema de ir a predicar el Evangelio es un mandato vigente con la garantía de la salvación también vigente. Entonces, lo que a ti y a mí nos corresponde hacer es algo que todavía vale la pena compartir. Y yo estaba ahorita escuchando las canciones que estábamos cantando, y entonces hay un coro que dice: y todos nos verán cuán grande es Dios. Y entonces yo me pregunto, ¿y cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a ver? Todos lo verán. ¿Cómo lo vamos a ver? Y entonces hay otro coro que también cantaron y dicen: y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Y entonces es una bendición cantar ese coro, porque yo ya lo tengo. Pero entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen la bendición de decir: y yo no sé dónde estuviera, porque yo sigo aquí hundido en mi tristeza, en mi depresión, en mi crisis, en mi enfermedad, en mi angustia, porque yo no tengo la bendición de lo que están cantando allá dentro de una iglesia donde dicen: y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera? Porque hay mucha gente en el mundo que necesita que alguien como tú o como yo vayamos a predicar el Evangelio y cumplir con lo que uno dice: somos enviados; dos, somos discípulos. Y todavía hay mucha parte del planeta donde no conocen a Jesús como el único Señor y Salvador y el único camino al cielo. Y entonces, si yo me voy a la parte de Romanos 10:15, que es nuestra base, que dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Ya quedó claro la parte de los enviados que nos involucra. Sin embargo, la palabra enviado dice que es la persona que lleva un mensaje. Entonces tú me puedes decir: Cindy, ¿qué mensaje tengo que llevar? Y entonces yo te voy a decir: el mensaje es el Evangelio. Amén. Y vamos a Mateo 28:20. Ahora está Nico, a ver si le gano. Nico, a ver si no faltas, por favor. Mateo 28:20, todo está ahí. Y dice: cheque cuál es el mensaje que tenemos que dar, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Todas las cosas. Todo lo que Jesús hizo en esta tierra es lo que tú y yo tenemos que compartir. Y ahora vamos a 1 de Juan 1:3. Voy a hacer competencias con Nicolás, a ver quién gana. 1 de Juan 1:3. Te gané. Y dice, ¿ya están ahí? Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque entonces el mensaje de la salvación es lo que hemos oído. ¿Y qué dice? Y visto. ¿Y cómo lo voy a compartir? Pues con la boca, ¿no? El no. Les voy a pagar 5 pesos por cada no que digan. Bueno, pues esta era una pregunta, era válida. Amén. Y aún más, ¿qué es lo que vas a enseñar? Lo que vamos a enseñar es el Evangelio a través de la doctrina de Jesús. Hechos 2:42. Y este es un tema, cuando se empieza a crear la iglesia, como si fuera la iglesia primitiva, los primeros cristianos, después de que Jesús asciende y entonces los discípulos empiezan a evangelizar, el 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero entonces yo te quiero preguntar, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo.
La Biblia cuenta en Corintios que cuando Pablo le está escribiendo a los Corintios en la primera carta, Pablo le llegan algunos rumores y entonces él empieza y les da un regaño a los Corintios y les dice: me ha llegado como el chisme de que entre ustedes están diciendo: no, yo soy de Pablo, y no, yo soy de Apolos, y no, yo soy de Cefas, y otros dicen: no, yo soy de Cristo. Y ese es el rumor que le llega a Pablo, porque la doctrina de los discípulos es la doctrina de Cristo y Pablo se los enseña a los corintios. Dejen de pelearse porque unos son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. No, y incluso vamos a Primera de Corintios 1, para que vean la regañiza que Pablo les pone. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Y entonces en el 13, vamos al 13, nos vamos a ir hasta el 17. Dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y entonces más adelante les dice: y estoy muy agradecido de que no los he bautizado. Porque imagínate que hubieran dicho los corintios y hubieran dicho: no, yo soy de Pablo y ahora fue bautizado por Pablo. Y otros: no, yo soy de Apolos y fui bautizado por Pablo. Imagínense todo el embrollo que tuvo que haber hecho o que se pudo haber generado en la iglesia de Corintios por empezar a hacer distinciones de doctrinas. Sin embargo, Pablo deja algo bien claro diciendo, vámonos al 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y Pablo les dice a los corintios: yo no me mandé solo a predicar por mis palabras, Dios me mandó a predicar. Entonces, la doctrina que tenemos que guardar y la doctrina que yo les comentaba hace 8 días que tenemos que cuidar, dice ahí que era la doctrina de los apóstoles, pero Pablo se encarga de definir bien que la doctrina de los apóstoles es la misma doctrina de Cristo. Y esa es la que tú y yo tenemos que compartir. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 15. Y vuelve a lo mismo. Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por alguna carta. Tienes que ser firme a la doctrina, y esa doctrina es la que tú y yo tenemos que llevar el mensaje, entiendo, por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Y nos regresamos a Juan 8:31. Porque voy a volver a repetir el mismo versículo. Dice: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si nos vamos al siguiente versículo, dice: cuando permanezcas en mí, cuando te conviertas en mi discípulo, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Juan 14:6. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. ¿Cuál es la verdad que como discípulos tenemos que llevar a aquellos que no conocen lo que Jesús hizo? Por eso le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Lo que yo hice es lo que tú tienes que compartir a los demás. No la doctrina de Pablo, no como vivió Apolos, lo que vivió Cristo. Por eso Pablo les dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que predicar? Pues la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y de nuevo, Pablo predica el evangelio de Cristo, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. No podemos ver otra doctrina, no podemos ver otro lado, tenemos que perseverar en el camino de la verdad, que es la vida de Jesús. ¿Y por qué? Porque el mensaje de Jesús es el mensaje para salvación de una condenación. Y entonces, aquí me surge un tema porque si te dice que tienes que seguir la doctrina de Jesús, significa que entonces hay muchas doctrinas. Sin embargo, no todas las doctrinas salvan. Y vamos a Gálatas 1, 6. Y chequen esto, porque ahora Pablo se refiere a los Gálatas y Pablo se da cuenta que la doctrina que él está predicando de Cristo empieza a ser transversada. Y entonces, en el versículo 6 les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de los que del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuántas doctrinas? Imagínate, había en el tiempo de Pablo, que no había internet, que todo nada más era por vista, por oído y por hablada. Imagínate hoy con todos los recursos de tecnología que tenemos, cuántas cosas se pueden transgiversar del evangelio. Y yo lo platicaba en la semana con algunos hermanos que estábamos aquí, y yo les decía, tú te metes a ver algunos temas de la Biblia y en eso te dan las referencias de algunas sectas, de otras religiones, y entonces te quedas así como, ¿qué onda con esto, no? Porque entonces hay mucha gente que se dedica a cambiar el evangelio y entonces a compartir cosas totalmente diferentes. Y entonces, vámonos al 7, porque ahí le dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Porque en el camino de entregar el mensaje de salvación que en una comisión alguien me ha dado para compartir a otro, ese mensaje se ha ido transversando. Y lamentablemente muchas gentes están perdiendo están perdiendo su eternidad por la gente que se ha dedicado a pervertir el evangelio de Cristo. Cuando Juan y Pedro están ante el concilio, la Biblia dice que cuando los empiezan a confrontar por los milagros que ellos han hecho, tanto Juan como Pedro alzan la mano y les dicen, ¡hey! En ninguno hay salvación. Porque no hay otro nombre, dice, debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ese es Jesús. No hay otro, mi hermano. No hay otro. El único camino al cielo es Jesús.
Y el único mensaje natural y sin modificar y sin ser alterado es el tema del Evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo, de que vivió, murió y también resucitó y nos ha dado vida eterna, que se supone que tendremos que estar compartiendo con aquellas personas que no lo tienen. Ese es un mensaje que tenemos que dar. Y Pablo incluso a los romanos les dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. E imagínense la vida de Pablo. La Biblia dice que Pablo, cuando él se presenta, él dice que él era un fariseo, él dice que él era uno de los que juzgaba la ley, e incluso se acuerdan que los fariseos eran los que tenían muchos problemas con Jesús, porque Jesús les decía, ustedes predican algo que no practican. Cuando Pablo se presenta les dice, yo soy fariseo. Y entonces, si ustedes recuerdan la vida de Pablo, Pablo era perseguidor de los cristianos y los mataba. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Que se tuvo que acomodar para que entonces, imagínense, que él fuera predicador del Evangelio, que incluso hasta se dice que la gente, cuando empezó a ver a Pablo que evangelizaba, como que tomaba su distancia porque decía, no, este mataba cristianos. Y ahora nos comparte el Evangelio, no, que se me hace que este nada más viene con una careta de que es bueno y a la otra nos da matarile. Algo pasa en Pablo que entonces imagínense para decir, no me avergüenzo del Evangelio. Y vamos a Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El tema de porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela es, si tú y yo no tenemos fe de todo lo que dice el Evangelio, nosotros no vamos a poder disfrutar nada de lo que dice el Evangelio. Si tú no crees que la Biblia dice, tú y toda tu casa servirán a Jehová, entonces no tiene caso que creas en lo que dice esta palabra. Si tú no crees en todas las bendiciones y promesas que dice esta palabra para ti, para los tuyos, para todo el mundo entero, entonces es vana nuestra fe. Porque si no creemos lo que está escrito aquí, no lo vamos a poder disfrutar. Pablo lo supo, Pablo cambió su visión, Pablo se dedicó a predicar y él entendió que la comisión para ir a predicar era para él. Y si ustedes se fijan, fue una de las personas que fue y vino, y si tú ves algún mapa de los viajes de Pablo, ¡qué bárbaro! ¿Cómo viajaba? Tan es así que todas las cartas que él escribe a las diferentes iglesias, porque él fue llamado a evangelizar. Y así como él fue llamado a evangelizar, tú y yo somos llamados a evangelizar. Y la gente, la Biblia dice que va a tener fe en esto si lo oye. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero si no la oye, entonces ellos nunca van a creer que todo lo que viene aquí es para ellos también. ¿Y cómo la van a oír, dice la Biblia, si nadie les predica? Y entonces me regreso a Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Hermano, tú y yo somos enviados a llevar el mensaje de la salvación, la doctrina de Cristo, en su más pura expresión, con las palabras de Cristo, no con mis palabras, sino con las palabras de Cristo, para que la gente pueda ser salva. Y puedas cantar y todos lo verán.
y puedes cantar, todos tenemos la bendición de conocer. Y entonces yo me acordé de cuando estaba en el pecado, pero entonces ahora en Cristo soy nueva criatura. Hay una historia de una mujer que dice que ella se burlaba de los cristianos. Y se burlaba mucho porque decía que la fe de los cristianos era vana. Sin embargo, ella dice que aparte de que los cristianos eran tontos para creer en Cristo, también decía que los cristianos eran hipócritas. Sin embargo, ella tenía 2 tíos que ellos eran cristianos. Y dice que todas las noches que ella se acostaba, los tíos, ya saben, con toda la gente grande que se pone a contar sus experiencias, dice que todos los 2 tíos empezaban a contar de cómo conocieron a Jesús y todo lo que Jesús hizo a través de su vida. Y entonces dice la mujer que con el paso de los años, de tanto estar escuchando el testimonio de esos 2 viejitos, ella se convierte al evangelio. Porque cuando uno es cristiano, entonces uno puede compartir las experiencias de parte de Dios para nuestra vida, y esas experiencias son reales para las personas que no son. Las personas que no creen en Cristo, las personas que creen los testigos de Jehová y todo ese tipo de religiones, los católicos, creen en una persona a la cual no tienen relación, pero tú y yo tenemos relación con alguien que está vivo. Y si tenemos esa bendición, ¿por qué no ir a predicar el evangelio a toda criatura? Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué no lo hacemos? Porque cuando uno es nuevo en el evangelio, ¿no? Uno quiere compartir lo que uno tiene. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya tenemos varios años en el evangelio? ¿Cómo está nuestra sed de ir a compartir el evangelio a otras personas? Porque nada más nos conformamos en venir, en llenarnos y entonces regresar a casa y guardarnos lo que nos quedamos, lo que aprendimos, guardarlo y no compartir. Y yo creo que todos los que estamos aquí, los que están escuchando, que han tenido una relación con Cristo, pueden testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Podemos testificar. Y es ahí cuando la gente, cuando ve un ejemplo claro de lo que Jesús hace, entonces va a decir, lo que tú tienes, entonces yo también lo tengo. ¿Miren? Y quiero terminar con una historia porque había un hombre que todos los días tenía que ir a recoger agua a un río. Y entonces llevaba el palito ese que luego nos enseñan en algunas películas, con sus 2 cántaros. Y entonces llenaba uno y llenaba el otro, y resulta ser que el campesino regresaba a su casa con los 2 cántaros, pero cuando llegaba se daba cuenta que un cántaro estaba lleno. Pero el otro, oh gran sorpresa, estaba a la mitad. Y cuando revisa el cántaro, se da cuenta que el cántaro tiene un hoyito. Y entonces, por imaginar algo, resulta ser que el cántaro con hoyito defectuoso se enoja. Porque el cántaro que estaba completo volteaba y le decía, ja, 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 tú no llegas con todo el agua, y yo sí. Y todos los días el cántaro bonito se burlaba del cántaro feíto y defectuoso. Hasta que un día el cántaro defectuoso se hartó y fue con el campesino y le dijo, ¿sabes qué? Ya me harté de ser defectuoso. Mejor tírame, rómpeme y ve a comprar otro, porque yo no sirvo. Resulta ser que el campesino agarra al cántaro y le dice, ven, vamos, acompáñame, vamos al río. Y entonces dice que el campesino agarra el cántaro y cuando va camino al río, le dice, mira el camino. Y el cantarito voltea a ver el camino y hay un montón de flores y de colores. Y le dice, estas flores han crecido gracias a que tu chorrito de agua ha ido cayendo por el camino y ha ido dándole vida a todas estas flores. El propósito por el cual te tengo no es para que me lleves el agua de un lado a otro, sino para que en el camino riegues a las plantas que
bebemos del río y danzamos en el río de Dios y recogemos todo lo que Dios tiene para nosotros y lo guardamos y no lo llevamos a nuestra casa. Pero también hay otros que en el camino van dejando palabra de salvación, de fe, de esperanza a aquellas personas, plantitas que necesitan agüita para ir creciendo día con día y fortalecerse de todo lo que el ambiente y el clima les pueda predecir. Hay mucha gente que se está perdiendo. Y mucha gente que en esta época está muriendo de miedo. Muriendo de miedo. En la semana andaba un poquito mala de la garganta. Y alguien me dijo, ¿y no tienes COVID? Y yo le dije que la boca se te da chicharrón. Pero no lo acepté, hermano. Y les voy a decir por qué. Porque una noche antes, su servidora se durmió y puso el ventilador y no le dio el giro a la pared. Se lo puso directo. Por eso no tengo. Ya ves que te comenté, ¿verdad? Ya te conté el tema del ventilador. Por eso me enfermé de la garganta. Pero hay mucha gente que no conoce las bendiciones de esta palabra y se está muriendo porque aún, imagínate si yo no tuviera a Cristo, tengo COVID, casi me voy a morir de COVID. Y hay mucha gente, hermano, mucha gente, aún dentro de nosotros, nuestro propio círculo, que se muere porque tú y yo no hemos tomado el valor de romper nuestro cántaro y que el agua vaya regando las plantas de aquí a casa, de aquí a mi negocio, de aquí a la tienda. No lo somos. Es más, cuando yo voy a comer, porque siempre como tacos, pero cuando yo voy a comer tacos, cuando le doy el cántaro, Dios te bendiga. Y cuando hay necesidad, ¿cómo vas? ¿Qué puedo hacer por ti? Porque siempre hay una oportunidad. Yo les decía, este Quispe, todos los años que se tardó y sus rodillitas ya peladas y sus pantalones rotos por alcanzar un alma que era suya. Pero Dios puso todo para que el evangelio llegara y la salvación fuera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es promesa que por fe la hacemos nuestra, pero por acción tú y yo tenemos la comisión y somos enviados para llevar un mensaje de salvación enviado de Jesús por nosotros que somos instrumentos, barro inútil en manos del alfarero, para llevar un mensaje de salvación a aquellas personas que no lo tienen. ¿Cuántas personas hemos dejado ir? Por flojera, por pena, por todas las cosas que les conté hace 15 días de Moisés, por alguna deficiencia que tenemos en nuestro organismo, por miedo. ¿Cuántas personas hemos dejado ir? Pero aún más, ¿cuántas personas estás dispuesto a que se te vayan de las manos y se vayan al infierno sin tener la esperanza? Y es más, ¿cuántas personas hoy mueren de miedo porque no hay una persona valiente de decirle: Jesús está contigo hasta el fin del mundo? Y vamos a Romanos 10:15. Deme un segundo. No, Mateo
28:20, perdóname. Vamos desde el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ojo, en el único nombre, que es sobre todo nombre, que no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Ojo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden estas cosas que os he mandado. Y esta es la esperanza que nos hace diferentes a las personas que no tienen a Cristo. Porque aquí les dice, y recuerden que aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay gente que está sola, hay gente que está viviendo en su depresión, hay gente que vive en su casa aterrorizada, porque no sabe que está uno que dijo y prometió: yo estoy contigo hasta el fin del mundo. No importa el virus, no importa la crisis, no importa el problema, yo estoy contigo. Y entonces tú puedes decir: y no sé dónde estuviera. De verdad podemos decir eso, si yo a ti no te tuviera, cuando muchas almas, vecinos, vecinas, amigos y amigas se están muriendo sin tener el beneficio de tener a Jesús como su Señor y Salvador. Yo no puedo alcanzar a tus vecinos, tú no puedes alcanzar a los míos. ¿Te imaginas si tú te propusieras y si yo me propusiera compartirle la palabra de Dios a una sola persona a la semana? ¿Cuántas personas conocerían de Cristo? Y hay una historia de una niñita que quería evangelizar de Cristo. Y no sabía cómo, porque nada más tenía un peso. Y dice la historia que una mujer que tenía todos los recursos iba a mandar unas despensas a África. Y entonces arma el paquete para mandarlo, y cuando la niña se entera, compra una postal y le pone: Dios te ama. La mete al paquete de la mujer adinerada y se va. Y dice la historia que ese folletito le llegó a uno de los generales del ejército que se dedicaba a matar a los cristianos allá en África. Y cuando él lo recibe, dice la historia que él le pega tanto en su corazón la parte del Dios te ama, que él se vuelve cristiano. Porque no necesitamos muchos recursos, solamente con determinación y cumpliendo la gran comisión, entonces podremos llegar a la parte de Marcos 16:15, llegando a todo el mundo. No podemos hacer mucho por los otros países, pero podemos hacer algo por nuestra colonia. Podemos hacer algo por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros mismos familiares. Porque todos tienen derecho a tener la esperanza de que Jesús va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y yo te invito a cerrar tus ojos, porque creo que puedes pensar en aquellas personas que necesitan de un Dios vivo. Imagina las personas que puedes alcanzar. Visualízate compartiendo el Evangelio. Porque unos riegan, otros plantan y otros cuidarán la planta. Pero todos tenemos que participar en el crecimiento de las vidas que necesitan a Jesús. Y así como nosotros tuvimos la bendición de que alguien nos compartiera del Evangelio, muchas personas se están necesitando que tú y yo hagamos nuestro trabajo.